Cuidado, Sabina, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy David Martos. Estamos en el set de Quinótico Exterior en San Sebastián, en la Plaza Oquendo, patrocinadísimos por Repsol. Os invitamos, como siempre, a que os acerquéis al set para vivir el cine en primera persona. Y como cada tarde, hoy un poquito antes, porque como sabéis hay una manifestación aquí a las 6:30 de la tarde contra el genocidio en Gaza, vamos a grabar nuestro podcast diario, que además esta noche se emite en Onda Cero. Así que haremos cosas extrañas, como que daría paso a cosas que no se van a escuchar, haré entradillas, pero me perdonaréis. Digo la fecha como siempre. Es miércoles, es 24 de septiembre de 2025. Comenzamos. Y comenzamos nuestro debate sobre San Sebastián en esta noche donostiarra que se ha puesto fría después del calor inicial del festival. María Guerra, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo siempre bien abrigada. Yanina Pérez Arias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo siempre mal abrigada. Y Dani Mantilla, buenas noches. Buenas noches, yo hoy he estrenado ya la chaqueta, a pesar de que ya en los últimos días ha refrescado, pero bien. Enseguida vamos a repasar películas que han pasado en los últimos días y horas por el festival. Hablaremos del palmarés del próximo sábado, pero antes vamos a escuchar nuestra charla con el equipo de Los Domingos, la película de Lauda Ruiz de Azúa, que ha encantado a su paso por Donosti y que aspira a premio este sábado. Escuchamos cómo suena la película y a la vuelta la charla que manteníamos con el equipo. Bueno, esto era la charla con el equipo de Los Domingos y ahora tenemos unos minutos para hablar de la gran película estadounidense de las últimas horas. O no, mejor, si os parece, la dejamos para después. Así creamos más expectativa en la audiencia. Hablemos de una película española que ha pasado en las últimas horas por el festival, que es Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes, y que tiene su miga. Como sabéis, el año pasado se estrenó La Infiltrada, que es una película de Arantxa Echevarría sobre una policía, una miembro de las fuerzas de seguridad infiltrada en ETA. Pues este año hay otra película que cuenta una historia parecida, aunque los equipos se esfuerzan en decir que las películas son distintas. Dirige Agustín Díaz Llanes, produce Juan Antonio Bayona con su equipo de producción habitual y protagoniza Susana Abaitua. ¿Habéis visto la película, no? Sí, sí. ¿Y qué os ha parecido? Es una película que va fuera de concurso. Exacto. El año pasado La Infiltrada no estuvo en este festival. No estuvo en eso, y La Infiltrada ganó el Goya Mejor Película, compartida con el 47, y Carolina, ¿no? Carolina Yuste ganó el premio el Goya a Mejor Actriz. Yo creo que este año Susana Abaitua puede ganar el Goya también a Mejor Actriz, porque hace... Sería curioso, ¿eh? Sí, sería curioso, porque hace como una guardia civil al borde del infarto continuamente, que es exactamente eso, una infiltrada que estuvo durante, además, los mismos años del año pasado, que fue los años en los que la Guardia Civil y la policía francesa hicieron lo que se llamó la Operación Santuario, que fue... precisamente desmontar lo que fue el santuario de los zulos en territorio francés, y también desmontar lo que fue el apoyo, no el apoyo, sino una mirada hacia otro lado que tuvo el Estado francés durante muchos años, en los que daba a entender que ETA pues más o menos apoyó la tesis de que ETA era una lucha antifranquista, cuando en realidad ETA estuvo ejerciendo la violencia durante 50 años, desde el año 59 hasta el 2011. Entonces, a mí me parece que es un thriller muy bien construido, muy bien rodado, con una naturalidad mucho más palpitante e inestable, ¿no?, en la cámara, que lo que había sido la película de Echevarría, que había sido una película solvente. Y luego, para mí, lo que tiene esta película, aparte de esas muy buenas interpretaciones, también por parte de lo que eran los comandos vascos, no solamente en la protagonista, es que tiene un pulso muy real en la manera de rodar y explicar los atentados de ETA, porque por un lado está el atentado
como dramatizado, y a continuación el telediario. Sí. Y entonces ese montaje que te trae a la realidad me parece que le da a la película mucho poso y le da peso. Y porque Agustín Yañanes, que es un director de 75 años, es de su 6º largometraje, o sea, como director, que él es muy guionista, pero ha dirigido poco prolífico como director. Pues yo creo que es una película sólida, y a mí me gusta que no tiene lo que es la banalidad del thriller. A mí el thriller es un género que me saca de quicio, porque utiliza a las víctimas como mera excusa. Sí. Y entonces ha habido una deshumanización terrible. En el caso de las mujeres ya ni te cuento, porque eran como la excusa por la que aparecía ahí el cadáver de una mujer joven. Y entonces a mí me parece que en esta película tiene mucha conciencia de que todas esas víctimas tienen nombres y apellidos, y yo creo que es una película muy solvente y me parece muy buena. Él, que te iba a decir también que había sido militante del Partido Comunista, estuvo en la cárcel, entonces tiene otra sensibilidad que yo creo que también es interesante para este 2025, en el que pasan infinidad de películas, muchas de ellas basadas en hechos reales, con una alegría y una levedad que no corresponde, y esta película yo creo que sí que tiene respeto, ¿no?, hacia ese momento tan trágico. Janina Pérez Arias, adelante. Yo suscribo lo que dice María, y también debo decir que me parece el empeño del director me parece notable, de recordarnos ese cable a tierra, ¿no? Eso de no estás viendo una ficción, estás viendo una realidad ficcionada. Eso para mí es súper importante, porque tendemos a ver estos hechos históricos que han sido tan demoledores como han sido la matanza sistemática de ETA. Los vemos en ficción como si fuese un ente extraño, como si fuese algo creado por una mente perversa, pero señores, esto pasó en realidad, y ese constante recordar, esto fue verdad, eso a mí me parece uno de los grandes valores de la película. Pongo en valor también cómo está armada la película, cómo está armada de una manera narrativa clara, que no sucumbe a esto es un artefacto cinematográfico simplemente, sino que hay un buen balance allí, ¿sí? No es efectista, y me parece también notable la actuación de Susana, me parece extraordinaria, como ella le da esa verdad a un personaje que podría ser de tan de mentira, ¿no? Pero que le da una sensibilidad notable. La cosa es que si la gente allá afuera no va a evitar una comparación. Pero qué bien. Bueno, es que las películas tienen muchas conexiones, es que es inevitable. Yo creo que es lógico que dos equipos de cineastas que han hecho dos películas distintas sin estar en contacto estén fastidiados por la coincidencia temporal. Pero es que no, o sea, son inevitables las conexiones. Pero fue lo mismo que le pasó, guardando las distancias, a la extraordinaria Blancanieves de Berger con The Artist de Hazanavicius. Entonces, claro, qué cosa, ¿no? Pero a mí me parece que el equipo de Un fantasma en la batalla debería de aprovechar la oportunidad que ha dado La Infiltrada para vender su cosa, para vender su producto, para posicionarlo bien. Y yo creo que esta película es de público y la va a ir a ver mucho público. Bueno, tiene una ventana corta en cines y luego estará en Netflix. Yo creo que con el taquillazo que hizo La Infiltrada el año pasado le podrían poner La Infiltrada 2, segunda parte, porque les vendría fenomenal. Estoy de broma. Dani Mantilla. Esto es muy viejo, en realidad ha existido toda la vida, proyectos paralelos sobre un tema, y a veces hacen que otro se quede por el camino, como una versión que iba a hacer de Howard Hawks, el australiano Baz Luhrmann, pero otras siguen adelante. Hubo un año en el que en Francia se estrenaron dos historias sobre Yves Saint Laurent. Los dos actores estuvieron nominados al César, que eran Gaspar Ulliel, y lo ganó Pierre Nini por hacer del diseñador. Y si vamos a jugar a las comparaciones, esta opinión solo representa a mi persona, Daniel Martínez Mantilla. Sí, ha firmado no representa un NDA antes de... ni a Quinótico ni a nadie más, pero diré que La Infiltrada al lado de Un fantasma en la batalla para mí es un poco apartamento para tres en un piso franco de ETA. Creo que Tano me sorprende mucho porque no me gustó Oro.
y creo que está muy en forma. Creo que hace una película con un sentido de la cinematografía muy elevado, con un uso del montaje de Jaume Martí, que es montador de las películas de Bayona, y de la música de Arnaud Bataller, que es brillante. Hay un suspense al tercer acto, y una cosa que me gusta mucho del personaje, de cómo está construido el personaje de la infiltrada, es que tú ves el precio que tiene que pagar y las situaciones a las que se expone por estar en ese tipo bueno, en una operación donde está 12 años trabajando dentro de ETA, que eso ya estaba en la otra película, que quizás ahí estaba igual mejor lo íntimo, y aquí la dimensión de la infiltrada, que en ciertos momentos tiene que participar casi de atentados para mantener esa identidad secreta. Creo que son películas complementarias, que se pueden ver las dos, y sobre todo me dan ganas de que Díaz Llanes siga haciendo películas, de que no vuelva a desaparecer 7 años. Y hay una cosa que me da mucho la atención: cuando empezó la película no me inspiró demasiada confianza, pero también hay que entender el contexto de cada película. Cuando empiezas a ver Un fantasma en la batalla, te salen unos créditos iniciales que de alguna forma podríamos definirlos como ETA para dummies, porque te los explican así tal. Que a lo mejor es lo que hay que hacer, así. nunca sabes. Claro, Recuerda que la memoria es corta. es corta, ¿sí? y por otro lado es una película de Netflix. Netflix llega en 200 territorios. La mayoría de ellos no van a saber lo que es ETA, y te lo explican sucintamente. Y después me gusta, por ejemplo, ese contexto político. Hay ciertas recreaciones que yo no esperaba ver en esta película, desde luego, y me sorprendió positivamente. Tenemos un par de minutos más para que nos habléis, o nos hables, Dani, y que apostillemos los demás sobre posibilidades de premio de esta película en la temporada. ¿Qué veis? Hemos tenido en el set de Quinótico a Susana, que está fantástica, como decían mis compañeras, pero ojo que Irai Elías, como terrorista, está espectacular. Estuvo nominada el año de Amama, y puede repetir como secundaria. Y ojo, un Agustín Díaz Llanes como director, el montaje, la música que decía. Es una película que la veo en el abanico de las 6-8 nominaciones ahora mismo. Está claro que Netflix ya lo ha ganado todo en los Goya. Es verdad que la Sociedad de la Nieve tuvo una ventana mucho más amplia en cines. No sé cómo recibirá la Academia una película que solo está un par de semanas. Pero bueno, ¿no? Tendremos que verlo, ¿no, María? Bueno, eso es interesante, evidentemente, claro, porque además J. Bayona hizo con la Sociedad de la Nieve un ejercicio personal, se inmoló prácticamente, decía que bajaba a un cine que había al lado de su casa en Barcelona todas las tardes para presentar la película al público, ¿no? Entonces es verdad que esta película pues no va a tener esto, no tiene un director estrella como fue J. Bayona, pero yo creo que sí que puede tener mucho la curiosidad de los espectadores, y es muy interesante que también toda la polémica que hubo el año pasado en torno a La infiltrada, bueno, pues se vuelva a reelaborar. O sea, yo creo que las películas que generan debate, pues bienvenidas sean. Pues terminamos este primer tramo del programa justo con una canción que hemos escuchado estos días aquí en San Sebastián, en la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. ¿Quién nos iba a decir que Quevedo y Bizarrap aparecerían en una película de esta directora vasca? Pues sí, cualquier cosa puede suceder en su cabeza. A la vuelta del boletín de noticias en Onda Cero y a la vuelta de la canción Los del Podcast, todo sobre San Sebastián aquí en Quinótico hasta ahora. Esto se va a escuchar en la radio, aquí no, así que nosotros seguimos. Seguimos en Quinótico, y hoy, como es día de programa semanal, además del programa de San Sebastián, yo creo que antes de repasar todo el resto que nos deja Donosti, tenemos que hablar de algún estreno de la semana. Por ejemplo, la nueva película de Paul Thomas Anderson con Leo DiCaprio, Una batalla tras otra, Dani, que la verdad es que es una película que, como ya hemos contado en Quinótico, ha evitado todos los festivales, ha ido directamente al estreno en cines y tiene unas críticas que yo he alucinado con ellas, ¿no? Spielberg ha visto la película 3 veces, la gente sale encantada. ¿Qué es Una batalla tras otra? Spielberg se ha volcado con la película. Él lo escoge en momentos muy puntuales. Yo me acuerdo cuando, quizás para no vengarse, pero sí desafiar a Netflix, apoyó a Green Book y acabó ganando Green Book a Roma en los Oscar. Joaquín Trier nos contaba aquí en Quinótico que le había flipado la película, que le parecía una obra maestra. Entras en Metacritic y yo no he visto números así, con tantas opiniones ya. Y es una película muy sorprendente porque los trailers fueron malos, no iba a estar en festivales. Por primera vez en 25 años, Paul Thomas Anderson aceptó hacer
reshoots y enseñar la película en test screenings, Focus groups. proyecciones de focus groups, sí. O sea, aún que es así que va ha a por salido el muy Oscar bien. en modo industrial, ¿no? Claro, es que le han porque dado es entrar en todas, en fin, porque un focus group es que diga un grupo de gente lo que sí, lo que no, y luego cambiarlo. No Pero, o claro, sea, claro. quiero decir, es lo menos autoral que puede tener un director tan autoral como él. Absolutamente, pero hay un motivo. La película ha costado 140 millones de dólares. Por poner en contexto, el mayor éxito que ha tenido este director es Pozos de Ambición, que recaudó unos 75 en todo el mundo. O sea, ha costado el doble del mayor éxito. Claro, Warner habrá dicho, haz lo que quieras, Cariño. pero lo estudiamos y al parecer le ha salido estupendamente. Las críticas son increíbles, una adaptación bastante libre de una novela de Thomas Pynchon, al que ya llevó al cine con Puro Vicio. Y Matías, que no está entre nosotros hoy, está trabajando aquí en San Sebastián, salió también flipado. Le voló Puede la que esté cabeza. durmiendo ya hasta ahora, Matías. Bueno, es que no lo hemos visto los demás porque nos pillan los pases en Aquí. otro lugar. Claro. Esta semana llega a la cartelera, por ejemplo, una película de animación que se llama El Tesoro de Barracuda, de Adrià García, que ha estado en este festival. Podéis recuperar la entrevista que le hemos hecho al equipo aquí en Quinótico en el set. Después hablaremos un poquito más de Maspalomas, de la que ya hemos hablado, y escucharemos la entrevista que hemos mantenido con sus protagonistas. Pero quiero dejar tiempo para una serie que, claro, San Sebastián es un polo que lo trae todo, que es muy brillante y que todo el mundo quiere aprovechar para hacer brillar sus producciones que se estrenan en los días del festival. Y aquí ha estado Leticia Dolera con Pubertad, que es la gran serie española de HBO Max este otoño. Ha pasado por el set, estuvo charlando con Dani Mantilla, también podéis recuperar la entrevista. Yo todavía no he podido verla, pero Janina, María y Dani han podido verla y quiero que me contéis, primero, argumentalmente, qué es Pubertad. Bueno, pues Pubertad es la historia de una colla castellero, que es como son las cofradías en Sevilla, son grupos o peñas de gente que en el Que caso hacen de las castells. collas hacen castells, que son estos castillos humanos que tienen una connotación tremenda, y es que necesitan la confianza de todo el grupo para mantenerse, porque se elevan 3 o 4 niveles, y encima de todo ponen a un niño. Entonces es un poco la metáfora, una metáfora completa de que la comunidad se tiene que sostener. Y en esa colla, en esa peña, hay un caso de abusos entre adolescentes. 2 adolescentes chicos abusan de una niña. Y además sucede que la familia implicada, los niños, son parte del presidente de la colla, gente de la altísima burguesía. Entonces es como un navajazo en lo que es el corazón de la confianza de la comunidad. Y ese es el argumento. ¿Qué tal está la serie, Janina? Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente porque toca desde una esquina bastante desprovista de todo prejuicio y todo esto. Toca temas que son muy espinosos y que es muy necesario tocarlos. Lo que son los abusos sexuales en la adolescencia y de qué manera los adultos tienen que actuar. ¿Qué es lo que pasa allí? Que hay una figura jurídica que lo ponen en práctica en esta serie, que es una especie de charla entre las dos partes. A mí me pareció eso, para mí fue una revelación. Yo no conocía que existía eso, y yo creo que para la gente allá afuera también va a ser algo que es una serie que va a despertar o va a crear muchísimo debate. Es un debate que tenemos pendiente, es un debate que es muy necesario en nuestra sociedad, y de verdad que yo, como madre de una niña de 11 años, pues sí me dio mucho miedo todo lo que vi, y bueno, de verdad que hay que verla. ¿Estás de acuerdo, María? Es que es a mí me parece que lo más interesante, Leticia Dolera, además de ser su creadora, es una de las protagonistas, ¿no? Pertenece a esa familia en la que uno de los niños es acusado de violación, de abusos. Entonces, lo que hace Leticia Dolera es desafiar la posición en la que nos ha puesto la narrativa desde Homero, y es que nosotros, el espectador y el narrador, somos los héroes. El narrador es el héroe y nosotros nos identificamos con esa postura del bien. ¿Qué pasa cuando tu hijo es el que ha violado?
¿Cómo responde? Tu hijo bien educado. Claro, tu hijo maravilloso, tu hijo con todos tus valores progresistas. ¿Qué pasa cuando tu hijo y tu sobrino, que además somos los de la alta burguesía, los que siempre tenemos razón, los que moralmente estamos por encima, tenemos un niño que ha violado o que ha podido violar? ¿Qué hace esa comunidad? Que además uno de los mitos de las sociedades actuales es la comunidad, ¿no? Somos los buenos, somos la familia. Pues resulta que la familia es el primer lugar donde se cometen los abusos, donde se cometen los parricidios, los asesinatos, la violencia de género. Entonces es una serie profundamente incómoda. Claro, veníamos de ver Adolescence, la serie británica, que es brutal porque es la confirmación de que el monstruo es mi hijo. Entonces esta es una serie que yo creo que es demasiado ambiciosa, mete demasiados elementos, por eso es muy didáctica, pero a la vez también es muy luminosa porque habla de la justicia restaurativa, que es algo a lo que en la ficción no estamos acostumbrados, a que nos enseñe las vías de reconciliación. Entonces yo creo que es como un poco un libro de instrucciones para qué pasa cuando tú no eres perfecto ni tu familia es perfecta, y yo creo que eso es muy necesario. Y luego también quería decir una cosa, es que es una de las pocas series creadas por una mujer en esta temporada, porque hablábamos de que bien la incorporación de las mujeres a la dirección, a la creación, pues las series están arrastrándose hacia un lado en el que las creadoras no llegan. Y yo he oído a ejecutivos decir, nosotros estamos súper a favor de que lleguen las creadoras, pero las inercias de la comunidad de los ejecutivos hace que se tenga menos confianza hacia las creadoras, y de Leticia Dolero ha encontrado el hueco de la serie en catalán. O sea que no las buenas intenciones, las justas. Entonces me parece que es una serie que merece estar en el debate. ¿Qué Leticia Dolero encontramos en Pubertad? ¿En qué punto creativo y de pulso está Leticia, Dani? Es muy interesante lo que hace aquí ella, porque juega con la persona pública de Leticia Dolera. Ella misma presenta un personaje contradictorio en la ficción, como todos y todas hemos tenido que batallar con contradicciones desde que en 2017 estalló el Me Too y nos reveló cosas y nos reveló a nosotros mismos también. Y ella es inteligente, ella tiene olfato, ella habla de feminazis, por ejemplo, en la serie, que es una palabra que no esperaría escuchar en una serie escrita, dirigida y protagonizada, aunque sea un reparto coral, por Leticia Dolera. Hay una intención didáctica, estoy completamente de acuerdo ahí, y cuando hablas por primera vez de ciertas cosas puedes pecar de querer llegar a demasiados palos, pero creo que hay mucha sensibilidad y hay empatía en este caso. Hay un doble episodio que está centrado en el punto de vista de los niños, primero de los presuntos agresores, después de la presunta víctima, y son bastante impresionantes. Ya solo, por ejemplo, a nivel de dirección de actores, son 4 niños espectaculares. Uno de ellos, Otse Rabas, como Paul, es alucinante. No he visto muchas interpretaciones infantiles así en el audiovisual español. Creo que a veces es un poco efectista, pero también pasa con este tipo de relatos, y que a veces para llegar... Bueno, me pasa también con 20.000 especies de abejas, que quería ser muy didáctica, quería explicarse muy bien, que todo el mundo lo entendiera, pero también hay que entender que uno no es el único público de las historias que nos cuentan. Por supuesto. Y que tú seas conocedor de un tema no quiere decir que el de enfrente lo sea, y esa persona igual tiene que escucharlo tanto o más que tú. Yo creo que estamos en un momento en el que ese tipo de temas que no ha sido tan explorado de esa manera se pueden permitir el lujo de ser didácticos. Ya llegará el momento de dejar de ser didácticos, pero ahora hay que serlo. Y bueno, yo quería decir que la serie está en San Sebastián fuera de concurso, fuera de la sección oficial, fuera del Cursal, que es un poco lo que decíamos ayer con CIMA, ¿no? La Asociación de Mujeres Cineastas, que decían que cuando ayer presentaron el informe sobre las violencias sexuales, era la primera vez que habían podido realizar un acto en el Cursal, porque siempre las mandaban a la tabacalera. Que esta serie no esté en la sección oficial habla mal del festival, habla mal de un festival que apuesta por nombres consagrados, cercanos y favores. Lo digo desde lo supuesto. No está, eso es una certeza. ¿Por qué no está? A mí me parece una pregunta pertinente.
Además no es muy coherente viniendo de Soy Nevenka, que se proyectó dentro de la sección oficial y que Rebordinos lo explicó. Tenía un sentido también a nivel temático, conversacional, de actualidad. Fue la película que el sábado del festival estaba en los medios de comunicación y creo que en este caso sí, estoy de acuerdo con María que debería haber estado por resultados, por ambiciones y por agenda. Y porque, de nuevo, solo hay una película dirigida por una mujer en la competición española, una en nuevos directores, y creo que no hay mucho más. Es que es muy Y fácil no por cuota, volver, es que debería estar. es muy fácil volver a la inercia, es muy fácil hacer premios no binarios, pero luego, lo dijeron en su momento muchas feministas, luego se vuelve a la inercia. Y es que el cine y la creación hecha por hombres produce más confianza en una industria que mueve mucho dinero y que está capitaneada por ejecutivos varones. ¿Posibilidades del Pubertad de los Feroz? Dani, ¿qué ves? Bastantes, no hemos hablado de ella, pero Betsy Turner, por ejemplo, está fantástica como secundaria y creo que hace por ella lo que ya hizo por Aisha Villagrán en Vida Perfecta, que era una actriz de carácter que siempre tenía personajes muy pequeños y de repente le dices, le voy a escribir un buen personaje y está a la altura. El niño, ojalá esté, y creo que debería ser una presencia de los Feroz de drama, El mejor sin drama. duda, sí. Bueno, tenemos un par de minutos antes de volver al cine para hablar de otro estreno seriéfilo de la semana, que es Poquita Fe, temporada 2. Vuelve esa serie satírica de episodios muy cortos a Movistar Plus. Creo que Dani has podido ver alguno de la segunda temporada. ¿Mantiene el tono? ¿Con alguno te refieres a los 8 y casi del tirón? Sí. Pero porque es muy gustosa, me pilló después de Venecia y yo necesitaba desconectar en lo audiovisual con esas pildoritas que no llega ninguna a 20 minutos, son divertidísimas. Y es curioso que no haya tenido, en los años que han pasado desde el estreno de la primera temporada, ninguna heredera que copie su estilo, y ha sido una gozada. No tiene el factor sorpresa que tenía la primera, Claro. pero hay chistes que son muy, muy divertidos. ¿Sois fans de Poquita Fe vosotras? Somos muy fans, sí. O sea, Muy. que es verdad que post-festival es un plan buenísimo. Y que es costumbrismo muy blanco al mismo tiempo, muy gracioso, pero que no intenta ir de listo con el mundo, en el que habla del ser humano. También desde el filtro de lo español, porque nosotros somos muy nuestros, pero que demuestra que te puedes reír mucho de muchas cosas sin ser faltón. Bueno, y que tiene un elenco fantástico, que Raúl Cimas, Esperanza Pedreño están al frente del reparto, pero que los secundarios están fantásticos. Sí. Nuestra Pilar Gómez, nuestra Martita Fernández Muro, en fin, es un elenco fantástico. Bueno, vamos a volver al cine, porque después de lo que vais a escuchar ahora, vamos a hablar de las películas de sección oficial de las últimas horas y vamos a abrir el conchómetro de San Sebastián por fin. Pero, claro, el gran estreno español de la semana es Maspalomas, así que yo creo que lo pertinente es escuchar la entrevista que mantuvo Dani Mantilla con el protagonista de la película, José Ramón Soroiz, y con los codirectores Aitor Arregui y José Mari Goenaga. A la vuelta de la entrevista, el debate de San Sebastián. Esto lo escucharán los que oigan en Onda Cero el programa esta noche. Vosotros, directos a San Sebastián. Esta era la charla de Dani con el elenco de Maspalomas, que reservo el nombre de Maspalomas para el conchómetro después, porque luego tendremos que hacer previsiones del palmarés del próximo sábado. Pero hablemos de la gran película estadounidense de las últimas horas en competición en San Sebastián, una película que abre también carrera, creo, a los premios Oscar, que abre debates en el momento en el que vivimos, una película política, pero también un thriller, una película de juicios, una película de nazis. Yo siempre digo que ponme un nazi, ponme un juicio y a mí me tienes en el cine, yo la veo hasta el final, aunque sean 3 horas. Nuremberg de James Vanderbilt, que presenta a un Rami Malek, que ahora hablaremos, pero a un Russell Crowe que hace de gerifalte nazi, que está fantástico y que puede llegar a los premios. Entonces, expliquemos, si te parece, Dani, qué es Nuremberg, qué cuenta, es un poco obvio, ¿no? Pero bueno, qué cuenta y qué nos encontramos en el cine estos días en San Sebastián. Es una adaptación de una novela publicada en 2013 que se llama El nazi y el psiquiatra, y hay 2 personajes protagonistas que son nazi y psiquiatra. Básicamente es la película empieza el último día de la Segunda Guerra Mundial y de repente llega Russell Crowe, que iba a decir una vulgaridad, pero llega en plan, aquí estoy yo, soy Hermann Göring, el número 2, el heredero de Hitler, y yo quiero hablar con las autoridades, en plan, ¿dónde está? ¿Quién manda aquí?
Y Bueno, vamos a decir que se entrega. O sea, Se entrega, de una se manera entrega. un poco ególatra, pero se entrega porque dice, evidentemente hemos perdido. Exacto. Y a miles de kilómetros de distancia hay un juez del Supremo de Estados Unidos que dice, oye, ¿y si juzgamos a los nazis? Si creamos un Que es Michael Shannon. sí, un sistema internacional en el que se lleve a... sí, bueno, se juzgue los crímenes de guerra. Le dicen que no, que es un loco, que eso no se ha hecho antes. Pero el RQR, porque esto es una pelea americana al fin y al cabo, sigue con ello. Y encarga a un psiquiatra, que es Rami Malek, que determine si estos oficiales, estos líderes del nazismo que siguen con vida, sabían o no sabían lo que estaba sucediendo en los campos Bueno, en de realidad no es así. concentración. En ¿no? realidad, al psiquiatra lo capta el ejército, le pone a trabajar el Sí. ejército, y luego el juez utiliza sus servicios Exacto, para pero- su beneficio en el juicio. Sí, ¿No? correcto. Sí, totalmente. Bien. ¿Qué? Nuremberg. Bueno, a mí Nuremberg me parece una película muy oportuna en un momento en el que ayer Trump fue a las Naciones Unidas y dijo que no servían para nada. La película empieza diciendo que la Segunda Guerra Mundial dejó 70 millones de muertos en toda Europa, que ha sido una de las guerras, la guerra con más muertos. Evidentemente están incluidos los 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto. Bueno, muertos, perdóname, y los 6 millones en el Holocausto justificados por sus asesinos. Hombre, O eso sea, es que, muertes claro, explicadas Horrible. y justificadas, que es lo peor, ¿no? Es la alevosía máxima. totalmente. Bueno, de hecho, la palabra genocidio la acuña un abogado judío que 49 miembros de su familia fueron asesinados en los campos de concentración. Y él estuvo toda la vida luchando para que esa palabra se reconociera, ¿no? Porque las matanzas brutales han ocurrido, y a mí me parece que es muy oportuna. O sea, la película me parece, por un lado, muy convencional, pero por otro, pero tan convencional. Y eficaz, diría yo, sí, porque eso utiliza todo lo que es la artillería emocional de Estados Unidos, que utiliza la superioridad moral occidental, que es muy interesante, porque Nuremberg lo que hizo fue, por primera vez, es que Occidente sienta a Occidente en el banquillo, porque Occidente siempre había mirado las matanzas de los demás desde arriba, ¿no? Incluso habían justificado los colonialismos. De hecho, Spielberg no ha querido decir que la esclavitud era un holocausto. O sea, quiero decir, hay una superioridad moral de Occidente que la grandeza de Nuremberg es que son juristas que dicen que nadie está por encima de la ley. Entonces es muy interesante ver cómo se somete, porque Göring se somete a estos jueces porque son sajones, son blancos como él, son protestantes como él. Entonces a mí me parece que es interesantísimo ver en este momento en el que también se está viendo que la palabra genocidio se puede utilizar contra las propias víctimas de aquel genocidio. Pues a mí es una película que políticamente me resuena y estoy continuamente angustiada por todo lo que está pasando en el mundo. Y luego cinematográficamente me parece muy convencional. Yo echaba de menos a Farhadi, a Kiarostami, ¿no? A la mirada iraní sobre la realidad, porque todo es un cartón piedra infame. O sea, le han dado 4 duros a James Vanderbilt para hacer esta película antigua. Bueno, ¿no? sí, buscan generarte el efecto que vivieron los asistentes al juicio en aquel momento, que no habían visto las imágenes de los cadáveres apilados, y nosotros que hemos visto de todo, porque hemos visto muchos telediarios que al final incluso a lo mejor nos hipnotizan y ya no vemos los cuerpos, pues en el cine es bastante impresionante el metraje documental, ¿no? Sí, esa parte es tremenda. Yo solamente quiero decir que me parece que está muy bien Russell Crowe, que evidentemente en la película tiene todo el peso de lo que significa un genocidio. O sea, eso está clarísimo, y no le vamos, de un peso horrible, y además porque están apilados. O sea, no hay nada casual en lo que fue el Holocausto. Pero a mí me parece que Rami Malek no es un hombre no es uno de los nuestros, parece un extraterrestre, y eso debilita
su Una misión, tesis, sí. porque entonces lo que significa es que no era un americano de los nuestros, era un raro, era un borracho, y yo creo que eso vuelve a caer Estados Unidos y el cine de Hollywood en su superioridad moral. Dani. James Vanderbilt es un guionista que lleva como 20 años haciendo películas de todo pelaje, que solo ha dirigido 2 películas, La Verdad hace 13 años y esta. Las 2 eran muy políticas y yo creo que sí se nota que él es un hombre de tecla y de ordenador. La película sabe muy bien lo que quiere contar, pero no tiene ese talento visual para contarlo. Y los recursos, es importante entender que Hollywood ya no hace estas películas. Cuando yo crecí viendo cine adulto en los 90, empezando a descubrir qué hacía Hollywood, estas películas te las hacían cada 3 cada año. Ahora no se hacen estas películas en los estudios. Por eso es probable que realmente no haya tenido mucho dinero para financiar la película. Dicho esto, creo que es muy eficaz. Sí. Es una película muy entretenida. Que además decide en su parte final hablar casi al público y decir, ojo, con lo que se hace con el miedo y esparciendo el odio, porque puede ser muy peligroso y puede crear fenómenos como el nazismo. Hombre, no, al final hay papilla en la película. No, porque llega un momento que está la papilla de nunca pensé que en este país pudiera pasar también. Estados Unidos, mira cómo está. No, absolutamente. Yo creo que la escena final la han metido, o sea, ganó Trump Coda. y dijeron, venga, vamos a hacerle una ampliación porque necesitamos apuntar a la sociedad americana, ¿no? Y hemos hablado hoy con él, tenía el discurso, pero muy bien explicado, hablando rapidísimo y muy claro. Y decía, por ejemplo, las imágenes sabíamos que tenían que ser las reales y tenían que ser no mucho tiempo porque es una película y aparte tampoco hay que traumatizar a la gente, pero no hay que dejar que se olviden de lo que pasó. Que le pidió a los actores que iban a verla que si no las habían visto no las vieran antes, no buscaran YouTube, porque está en YouTube, por ejemplo. Porque querían retratar un poco lo que pasó en esos juicios de Nuremberg y que retrató también, recordemos, Stanley Kramer en los años 60 con Vencedores y Vencidos, que era una obra maestra increíble, y porque además esa, por ejemplo, fue la primera presentación para millones y millones de espectadores de lo que había pasado en el nazismo. Creo que es una película muy, muy aparente, que además Rebordino y su equipo en los últimos años intentan tener una de estas en el festival, porque también reclama atención de un Variety, de un Hombre, es Hollywood que Reporter. Conclave el año pasado, menudo pelotazo. Bueno, y luego Eso es lo que fue un quería taquillazo preguntar. de Media Planeta. Si Nuremberg puede ser la cónclave de este año. Creo que puede funcionar muy bien entre el público. Sí. No creo que pueda seguir los pasos a nivel de premios que tuvo Edward Berger, que por cierto también está en San Sebastián este año, pero Russell Crowe, que no está nominado desde Una mente maravillosa en 2002 que pasó esto. Está impresionante y da mucho miedo. ¿Y cómo es verle haciendo flexiones? ¿Pero tú crees que Todo puede gigante. ganar un personaje que interpreta a Göring? No creo que pueda ganar, pero debería estar en la conversación. Russell Crowe es un gran actor que no ha querido jugar al juego de Hollywood en ningún sentido, ni viviendo allí, ni manteniendo el aspecto que se le espera a una estrella de Hollywood. Él va a lo suyo en Australia. Y es una peli muy de público, pero que efectivamente nos habla de un momento político pasado que reaparece es sin que nos demos interesantísimo, cuenta. ¿no? Porque tú inmediatamente te vas a ver cuándo se funda el Naciones Unidas, y se funda precisamente para que no se vuelva a repetir el odio de la Segunda Guerra Mundial y la violencia en espiral. Claro, es que la película pesa la idea de la Primera Guerra Mundial la cerramos muy mal, porque humillamos a los alemanes, no les hicimos parte de la solución, y mira dónde están. Y de hecho dicen, si permitimos que ocurra otra vez, no habrá quien los frene. Y hablar Yanina, tú que los conoces. sí, o de la narrativa, ¿cómo contamos? Claro, totalmente. Bueno, Yani, la película, ¿qué te ha parecido? La veo mañana. Perdón. Yo la he visto, a mí me ha encantado Nuremberg y concuerdo con todo lo que habéis dicho. Y creo además que Russell Crowe puede llegar a la carrera del Oscar, y yo no sé por qué no ganarlo. No sé quién es el frontrunner de actor de los Oscars este año, y si lo tenemos, Dani, si no lo sabes Está tú. Jeremy Allen White por hacer de Springsteen, está Leonardo DiCaprio con Paul Thomas Anderson. Bueno, claro, es que la peli de PTA va muy fuerte. Por ahora lo bonito es que parece que no hay demasiados favoritos establecidos. Quizás la que está mejor posicionada de las 4 categorías es Jessie Buckley, mejor actriz por Hamnet. Por Hamnet, bueno. Y Stellan Skarsgård, que ha estado aquí y estuvo con Quinótico,
por sentimental valor sentimental. Veremos. Antes del conchómetro donostiarra, la película de Kim Xiao-yu que se llama Her Heart Beats in Its Cage, algo así como su corazón late en su jaula. ¿Esto qué es? Es una película china que propone en situación al oyente. Voy a ir con un cebo y después vamos con la película. Es como, para que os hagáis una idea, como si Rosa Peral saliera de la cárcel y hiciera una película sobre Rosa Peral. ¿Vale? ¿Esa es la del cuerpo en llamas? Sí, la protagonista de esta película china es la protagonista de la historia real en la que se basó. Es la protagonista de la película. Ya ha estado hoy en el Cursal porque es la historia de una mujer que mata a su marido. Las circunstancias son distintas. Era un hombre violento, impredecible, y la ponen en esa situación donde ella es como tu vida o la mía, pues la mía por delante. Y sale de la cárcel e intenta acercar posturas con la madre de ese hombre que se ha encargado de la crianza del bebé de 1 año que dejaron. Y es esa reincorporación al mundo, a una familia que no es que no la espere y no la quiera, pero claro, es un elemento de tensión por eso que viene del pasado. Y la idea de estar viendo a la protagonista de esta historia es bastante alucinante. Es una mirada humanista, cero morbosa. Yo no sé si es un caso que fue mediático o no en China, pero acaba muy muy bonito con una escena que juega con... Oye, no me la cuentes, que voy esta noche. No, pero confundidos a negro y demás, y un momento madre-hijo muy hermoso. Es pequeñita, pero me parece una... ¿Pero tiene una buena chulas de película. palmarés? No hemos visto gran cine internacional por ahora bueno. en San Sebastián. Me parece una buena peli. Bueno, pues María, ¿tienes plan para esta noche? Claro, no, me alegro un montón. Bueno, será mañana ya, porque estamos en plena madrugada. Oye, el conchómetro. Claro, la prensa española, o que le presta mucha atención al cine español, cada año cuando llega a este Ecuador del festival, que tenemos nuestro gran programa de la semana, siempre hablamos de las favoritas españolas. Pero claro, no sé si hay una deformación, porque estamos cerca del cine español con hechuras de la sección oficial, o es que realmente está teniendo más calidad que el internacional en la sección oficial. Porque aquí se rumorea que otra vez, este año, después de Ocorno y de Tarde de Soledad, vuelve a haber Concha Española. ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a ver, es que San Sebastián es un festival que está cronológicamente situado detrás de los grandes. Entonces Sí. las películas internacionales que están por aquí, pues algunas o no han llegado a Venecia o sencillamente no han sido elegidas allí. Entonces vienen aquí. Yo creo que ha habido grandes nombres con películas, o sea, Claire Denis, pues era una película interesante, pero yo creo que no ha habido una gran película, y como decíamos ayer, ¿no?, que los jurados de los festivales piensan mucho en la utilidad. A mí, desde luego, Más Palomas me parece que es una película que también hubiera ganado premio en Venecia, porque me parece una película que tiene una mirada completamente nueva hacia la homosexualidad y la integración en la propia familia, y habla de la tercera edad, habla de, vamos, me parece que para mí es la mejor película del festival hasta ahora. Janina, ¿cómo va tu palmarés? Bueno, mi corazón late por Belén, por supuesto, pero no... Película de Dolores Fonsi, Película de argentina. Dolores Fonsi, argentina, basada en una historia real, pero claro que Más Palomas está allí también dando la pelea, y también Los Domingos creo que podría tener un buen chance. El día que quiero que se enrollen hablan corto. Dani Mantilla. Los Domingos es una película que ha gustado más fuera de Quinótico que en Quinótico, que había debate y división el otro día, pero leyendo otros medios y leyendo redes ha causado sensación, y Alaudas, que está en un momento creativo Impresionante. fantástico. Hombre, es que ella podría estar, Alauda podría estar en mejor dirección. Por o sea, me ejemplo. parece que es una película que está extraordinariamente dirigida, porque es que Ruiz de Azúa crea estos mundos que hablábamos de una atmósfera familiar muy sueca, ¿no?, que es una manera, no solamente es que ella es vasca, es que ella tiene una manera de rodar visualmente también muy seca.
pero también vasca. Sí, pero además Perdón. emocionalmente tiene una radiografía brutal. O sea, ella no se queda en la sequedad formal. Yo creo que ella tiene una sequedad formal, pero emocionalmente es capaz de atravesar a los actores, pone a actores en unas posiciones en las que muchas veces no hay diálogo y tienen una fuerza interpretativa enorme, y luego tienen un recorrido. Son personajes que en otras películas tú no ves personajes secundarios que no tienen historia detrás, y sin embargo en Los Domingos tú estás viendo o te estás imaginando la historia de todos los personajes. Entonces yo sí que creo que ella podría estar en mejor dirección. Del cine español, ojo, nos queda por ver Historias del Buen Valle de José Luis Guerín, que no, o sea, el embargo pesa, pero lo que se oye es bueno. O sea que de repente es un gran año para el cine español. Venimos de dos conchas de oro como son Ocorno y Tardes de Soledad, y es verdad que al final, siendo un festival español, llega gran cine español. Esto Rebordinos también te dice nosotros Sí, no se oculta. Nosotros programamos lo que podemos. Dentro de lo que podemos, lo que queremos, pero primero lo que podemos. Y la jerarquía aquí es la misma para todo el mundo. Se intenta llegar a Cannes. No es Cannes, se intenta llegar a Venecia. Y después, o según la película, también algunas priorizan San Sebastián, pero es natural, porque al final, llegando a Venecia antes, el año pasado Marco hizo Venecia y después estuvo en San Sebastián. Al final, claro, las películas pueden viajar y es importante estar en un festival internacional. Lo vemos con los Oscar, que ahora mismo sin un festival no vas a ninguna parte. ¿Es bueno para Donosti que las películas españolas arrasen el palmarés? Creo que no. Y a nosotros no nos parece bien cuando pasa con el cine francés en Cannes o cuando pasa con el cine italiano en Venecia, que dices, bueno, este es el premio que tiene que haber una todos los años. Pero también es que el cine español quiere estar. Pero bueno, claro. es que también en Cannes de 21 a 22 películas, 5 son francesas. En Italia, de 21 películas, 5 son italianas. Y eso es lógico, porque son escaparates. El otro día me encontraba una productora en el María Cristina diciéndome, sí, los festivales están muy bien, pero nosotros necesitamos que las películas se vean en el cine. Y evidentemente San Sebastián es un escaparate muy bueno, y yo creo que los jurados... o sea, San Sebastián ha habido a veces épocas de palmarés en los que esas películas han muerto en el propio... Sí. A ver Juan Antonio Bayona y su equipo. Claro, entonces yo creo que el pragmatismo sí que es importante, y luego a mí es que Maspalomas me parece una película mayúscula, o sea, me encanta. Nos quedan 3-4 minutos para hablar de las Conchas de Plata de interpretación. ¿Quiénes son los actores y actrices del festival? Aparte de José Ramón Soroiz, el protagonista de Maspalomas, al que ya hemos loado aquí varias veces. José Ramón Soroiz, Russell Crowe, que hemos hablado hoy también. ¿Mujeres? ¿Hay actrices en este festival? Mujeres, yo diría, Dolores Fonsi está extraordinaria, como esa Soledad Deza, la abogada defensora de este caso. También me gusta mucho Isabela Imet González Sola, de Las Corrientes. Creo que ella tiene un papel increíble en esa película. Y bueno, no sé, esas son las dos que ahorita como que las tengo mucho más presentes. Y el actor de Franz, el que hacía de Franz Kafka, creo, de Agnieszka Holland, también yo creo que podría ser una buena Concha de Plata de actor. Xiang Zhao, la protagonista de la película china, también está estupenda, y encima sabiendo que es la protagonista de su propia historia, es la clase de cosa que gusta a los jurados. Veremos qué pasa por ahí. La protagonista de 27 noches, es que ya nos queda muy lejos, sí. Pero era una proyección, una competición, y estaba estupenda. Y también hemos comentado de un posible premio para el grupo actoral, el cuerpo actoral, el ensemble de Belén, porque es una película que, aunque se resalte Dolores Fonsi, sí que hay como una evidente... Te veo con la pancarta, ¿eh? Sí. Perdóname, a mí no me están pagando por Belén, pero es que de verdad es una película que me está... ¡Wow! ¿Dirías que te gusta Belén? No. No, y tiene
tiene sentido, además, porque la propia película tiene la filosofía de lo colectivo, ¿no? Exactamente. Sí. Y ya para terminar, mencionabas a Berger, que viene a San Sebastián. ¿Qué va a traer a San Sebastián Edward Berger? Pues su tercera película en cuatro años. Es una adaptación de una novela que se llama Maldita Suerte, y el protagonista es Colin Farrell, y es una historia de adicciones. Se llama Ballad of a Small Player. En Macao, exacto. Y se va a estrenar en cines en España, después llegará a Netflix. Pero mi pregunta para vosotros es... Que vamos a contestar rápidamente. Bayona es el presidente del jurado. Si realmente es un duelo entre Maspalomas y Los Domingos, ¿qué le pega más si nos basamos en su cine? Hombre, yo creo que Maspalomas. Yo también. Es más emocional, es que es una película más emocional. También. Bueno, pues nada, ahí quedan las apuestas, que serán rotas en 1000 pedazos el sábado en una gala en el Cursal. Dani Mantilla, Janina Pérez Arias, María Guerra, gracias esta mañana. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Este ha sido el podcast diario de Quinótico desde el set exterior de Repsol, patrocinado por Repsol y Quinótico en la Plaza Oquendo. Como cada día os invitamos a acercaros a compartir el mejor cine con nosotros, a verlo en primera persona. Mañana seguiremos aquí. Muchas gracias a los valientes y las valientes que habéis estado de público. Un aplauso para vosotras y para vosotros. Gracias. Adiós. Con bebé.